Hola, 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 muy buenos días. Vamos a empezar con un tema muy interesante el día de hoy que se llama Diálogo sobre el juicio de amparo. Este es el primer programa que llevaremos a cabo, un programa propiedad del doctor Vicente Roberto del Arenal Martínez, que se va a tratar sobre charlas, sobre pláticas sobre el juicio de amparo. En este momento vamos a ver primeramente el primero de los módulos, que es la guerra de Estados Unidos contra México de 1846 a 1848. Pero antes quiero decirles que una breve semblanza del doctor Vicente Roberto del Arenal Martínez. Él tiene más de 50 años que laboró en el Poder Judicial de la Federación, juez de distrito, magistrado, todo un experto de casi 5 décadas en el juicio de amparo. Entonces, el día de hoy lo tenemos como invitado. ¿Cómo está, doctor? Buenos días. Buenos días, doctor Ángel. Pues antes que nada, darle la bienvenida al programa que es suyo y que de manera exitosa usted va a iniciar sobre diálogos del juicio de amparo, un tema sumamente interesante, pero sobre todo para aquellos amantes de este medio de control constitucional que es utilizado por una gran cantidad de personas que se sienten agraviadas por las violaciones a sus derechos humanos que se encuentran en México. Vamos a empezar, doctor, con este tema que tiene que ver con el origen del juicio de amparo, pero sobre todo un evento importante que se da en esa época, específicamente la guerra de Estados Unidos contra México en 1846 a 1848. Y ahí, en este periodo, es donde nace el juicio de amparo. ¿Qué nos podría usted comentar sobre este tema tan interesante para nuestra audiencia y sobre todo para aquellos que les gusta este medio de control constitucional y que lo utilizan de manera cotidiana en los tribunales federales precisamente para defenderse de cualquier acto de autoridad? Doctor, bienvenido y le dejo el micrófono. Muchas gracias, doctor Ángel Durán Pérez. Me da mucho gusto participar en este programa, para mí inédito, desconocido, pero hay que adecuarse a la época. En materia de amparo, que es una institución muy mexicana, tiene su origen en los años de 1846 a 1847, pero coincidentemente, y estoy convencido de que para que los estudiosos del juicio de amparo entiendan la problemática para crear nuestro juicio de amparo, debemos empezar por un análisis histórico del momento en que ocurrió este evento. Desafortunadamente, y todavía lo estamos viviendo cotidianamente y no nos explicamos la razón de ser de haber perdido más de la mitad del territorio nacional mediante la guerra que los Estados Unidos de Norteamérica invadió el territorio mexicano a pretexto de la solicitud que hiciera el pueblo tejano. Todos sabemos que un grupo de colonos pidió la autorización a México para poder colonizar esa zona que en aquella época pertenecía a lo que ahora es el estado de Coahuila. Los tejanos, ya que llegaron a asentarse en esa parte del territorio mexicano, pues decidieron separarse de México y para eso acudieron al auxilio y apoyo de los Estados Unidos de Norteamérica. Con esa característica
del pueblo norteamericano de colonizar o de invadir territorios con el ánimo de apoderarse de territorios, pues a pretexto de eso le apoyó al pueblo tejano y empieza la guerra. Coincidentemente con este aspecto de la guerra, que es muy interesante, sobre todo en el recorrido bélico que hacen desde Texas hasta la capital, en la que se enarbola desgraciadamente la bandera de los Estados Unidos de Norteamérica en Palacio Nacional. Pero independientemente de este aspecto de la guerra, que es para mi juicio muy interesante, cómo fueron avanzando en el territorio nacional, el presidente de México convocó, el presidente era José María Salas y presidente interino, convocó a un Congreso Constituyente para restablecer la vigencia de la Constitución de 1824, que era de tipo federalista. Como todos sabemos, la primera Constitución ya en México independiente fue la de 1824, pero en virtud de situaciones de toda índole, sociales, religiosas, políticas, económicas, y con el problema básico de que algunas gentes en México tenían privilegios, se volvió al centralismo, o propiamente se convirtió del federalismo al centralismo. Pero es en el año de 1846 cuando, repito, José Mariano Salas convoca a ese Congreso Constituyente en el cerca de 52 notables diputados, entre ellos Mariano Otero Mestas y Manuel Crescencio García Rejón y Alcalá. Todos en virtud de la guerra, digo todos los diputados, Micrófono y el cambio. Uh-huh. Uh-huh. Entonces, papel, documentos, con su tintero, con su pluma, y comenzó a escribir lo que se conoce como el voto particular, un documento que a mi juicio debe de ser leído por todo abogado, por todo estudioso, por todos los estudiantes de derecho, porque la descripción que hace Mariano Otero en muchos aspectos pienso que es semejante a la que está ocurriendo en México y ha ocurrido siempre. Y en consecuencia, Mariano Otero elabora su voto particular, que da como consecuencia el acta constitutiva y de reformas del 18 de mayo de 1847. Para esto, la guerra contra Estados Unidos se termina mediante el Tratado Guadalupe Hidalgo, en donde, repito, se pierde más de la mitad del territorio nacional y se da una contraprestación, si se puede llamar así, de 15 millones de pesos o dólares, estaban a la par. Y con esto ya se
pierde el territorio mencionado. Por otra parte, entonces, mediante el Acta Constitutiva y de Reformas del 18 de mayo de 1847, pues se establece para nosotros y orgullo el juicio de amparo. Doctor, y Sí, este tema de la invasión o de la venta, donde perdemos más del 50% del territorio mexicano, ¿tiene algún impacto en el inicio del juicio de amparo en 1847? yo puedo decir que la pregunta de usted es muy interesante, pero solamente es destacar la problemática que en los años de 46 a 48 existió en México. Hay un párrafo citado por el mismo Mariano Otero Mestas, que decía que mientras un grupo de mexicanos luchaba, pero con la pluma y el tintero, para defender a la nación, otro grupo de mexicanos defendía el territorio nacional. Pero impacto sobre el juicio de amparo no creo que haya habido, más que la premura de restablecer la vigencia de la Constitución de 1824 para cambiar el sistema político de centralismo a federalismo y así constituir una federación democrática y liberal. Entonces, a partir de 1824, con el Acta Constitutiva y de Reformas, repito, del 18 de mayo de 47, tenemos ya el nacimiento de la institución muy mexicana que ha sido ya adoptada por más del 90% de los países en el mundo, al decir del maestro Poinzot, Ferrer MacGregor Poinzot, perdón, en cuanto a que faltan unos 4 países. Desde luego hago la consideración que quienes fueron adoptando el juicio de amparo lo hicieron de acuerdo con su sistema judicial, pero lo importante es la defensa de las garantías individuales y, que usted bien lo sabe, actualmente la defensa de los derechos humanos. Entonces, para mí nada más es la coincidencia, pero que obligó en la premura de los diputados, de los constituyentes, a querer aprobar la Constitución de 24, y Mariano Otero Mestas es el orgullo de los mexicanos, particularmente de los jaliscienses, de que él, a la edad de 30 años, estableció en su voto particular los cimientos del juicio de amparo. Y es que sabe que me interesa o me parece muy interesante este tema, sobre todo porque la pregunta iba enfocada en ese sentido. Usted dice no hay ninguna relación, solamente porque se da en la época, pero imagínese usted que así como está de avanzado el juicio de amparo el día de hoy, que la venta del territorio mexicano en aquel entonces, si la traspoláramos a este momento, pues me imagino que las autoridades con competencia para ceder esa parte del territorio por este pago, el día de hoy el juicio de amparo sería un mecanismo adecuado como para impugnarla. No sé, es una pregunta también. ¿Por qué? Porque todos los tratados internacionales el día de hoy pueden ser impugnados a través del juicio de amparo. Sin embargo, entiendo que desde el punto de vista histórico, México se ve obligado a vender, porque si no lo hubiésemos vendido, o si no lo hubiesen vendido las autoridades, de todas maneras había el riesgo de perder esa mitad del territorio mexicano, que el día de hoy pues lo vemos incluso como una traición de quienes lo hicieron, ¿no? Porque nuestro país era enorme y finalmente por los conflictos de guerra que existían en aquella época, se vieron obligados a venderlo. Pero
Imagínese lo avanzado del juicio de amparo el día de hoy. Si en aquel entonces si hubiese nacido con la intención de también de impugnar determinaciones, no sé, del presidente de la República o de quienes lo hicieron, pues hubiese sido muy importante. Nada más dejo este contexto para quienes nos escuchan, que vean cómo ha evolucionado el juicio de amparo y lo importante que es. Es muy importante la pregunta que acaba usted de hacer. O sea, la relación. Hablar del aspecto histórico del juicio de amparo para mí es sumamente importante para que entiendan precisamente lo que usted está exponiendo en la actualidad. No le puedo ni quiero decirle que hay gente que se atreve en esta época, que yo la llamo de locura, de que hay gente que quiere demandar a el gobierno de los Estados Unidos la restitución de esos terrenos. Lo dejamos ahí. Sí, pero existe, la efectivamente. respuesta que le puedo dar a usted es que precisamente Mariano Otero Mestas, en el sistema que inventa, la palabra de inventar la utilizo yo con frecuencia, en donde él en los artículos 22, 23, 24 y sobre todo el 25 que crea el juicio de amparo, en los anteriores artículos crea un sistema de defensa contra los tratados, un sistema que, para ser un poquito más ágil, nada más vea usted el reflejo del artículo 105 con las acciones y las controversias, y es lo mismo que Mariano Otero Mestas inventó. Mariano Otero inventó las acciones de inconstitucionalidad y, reuniendo el número necesario de diputados, elaboraron la impugnación del Tratado Guadalupe Hidalgo. Sin embargo, desgraciadamente, no prosperó por una circunstancia muy a la mexicana y política. Quien firma el Tratado Guadalupe Hidalgo es José María de la Peña y Peña, que es presidente de la República Mexicana. Él lo firma cediendo 2.400.000 kilómetros cuadrados. Y Manuel de la Peña y Peña resulta que al dejar la presidencia se va como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque el sistema que inventa Mariano Otero, semejante al artículo 105, con la única diferencia de que mientras Mariano Otero dice que sean las legislaturas locales las que deben de estudiar si el Tratado Guadalupe Hidalgo es constitucional, mientras que ahora es la Suprema Corte la que resuelve las acciones y controversias, el promotor fiscal, que ahora se llama agente del Ministerio Público Federal o fiscal federal, como quiera, a mí no me importa el nombre, pero llega a la Suprema Corte y en lugar de enviarlo a las legislaturas locales, lo envía al promotor fiscal, y el promotor fiscal dice: momento, el tratado no es una ley, y Mariano Otero inventó que fuera contra leyes. Y yo me pregunto, ¿un tratado no es un documento general de aplicación obligatoria con las características de una ley? Y en ese momento México pierde el tratado por la misma temperamento ignorante de la gente del Ministerio Público Federal de aquel entonces llamado promotor fiscal. En consecuencia, creo que estoy dando respuesta a su inquietud. Sí se impugnó el Tratado Guadalupe Hidalgo. Ahora, permítanme una reflexión.
¿qué hubiera sucedido enarbolada la bandera de los Estados Unidos en Palacio Nacional? Si las legislaturas locales dicen es inconstitucional el tratado, muy fácil, desmantelan todas las casas de campaña, se montan en sus caballos o a pie y Estados Unidos hubiera llegado hasta la Patagonia. Estados Unidos quería América para los americanos. ¿Me explico? Sí. Muy bien, doctor. Pues la verdad es que es una charla muy interesante sobre el origen del juicio de amparo. Quiero agradecer a usted en esta primera su participación. La verdad, le deseo mucho éxito y ojalá haya mucho más capítulos de esta importante diálogos del juicio de amparo. La verdad es que es un tema de suma trascendencia y de orgullo mexicano, pues como usted lo ha dicho, el juicio de amparo prácticamente existe en todo el mundo, salvo algunos estados que todavía no están incluidos, pero son lo menos. Antes que nada, quiero felicitarlo por el arranque de este nuevo programa que se va a transmitir en podcast, ya sea en video o sea también en audio. En este momento nada más lo estamos haciendo como audio, pero antes que nada quiero felicitarlo y también ojalá lo puedan escuchar quienes se encuentran en redes sociales, lo difundan, porque es muy importante que tengamos en cuenta que el origen del juicio de amparo, para poderlo entender, necesitamos entender el contexto, que es lo que brillantemente nos ha expuesto el doctor Vicente Roberto del Arenal Martínez. Pues doctor, muchas gracias y nos despedimos y esperamos para el segundo capítulo. Gracias a usted y le agradezco que me haya invitado a participar en este evento, que mucho aspiro a que pueda ser escuchado por muchos estudiosos del juicio de amparo. Hay muchos, pero también hay pocos que no hacen nada. Muchas gracias, doctor, y espero que haga un programa semanal que sería muy interesante para la comunidad jurídica. Hasta luego, doctor. Hasta luego.